Buenas noches a todos. Primero, muchas gracias por haber venido y compartir este tiempo con nosotros. Mi nombre es Gida Mora, yo soy la cónsul general de Colombia aquí en Boston. Para mí es un placer darles la bienvenida a este conversatorio con personas que vienen desde Colombia y Ecuador y quieren mostrar un poco de nuestra cultura. Entonces, primero quiero agradecer al Instituto Cervantes, a Fernando, su director, quien nos abrió este espacio para poder promover toda la cultura colombiana. Vamos a tener a 4 expositores excelentes de nuestro país. Por favor, solo me resta decirles: disfruten, gocen esta charla, hagan las preguntas que tengan y síganos en el consulado para muchos eventos más. Buenas noches y muchas gracias. Muy buenas tardes. Permítame unos minutos porque mi función esta tarde va a ser fundamentalmente la de moderador. Así es que luego me iré a ese lado de la mesa. Pero antes de comenzar a cumplir mi función, quería hacerles un saludo en nombre del Observatorio de la Lengua Española y de las Culturas Hispánicas en los Estados Unidos, de este Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard, para decirles que estamos encantados de poder recibirlos aquí y de poder tener esta colaboración con el Consulado de Colombia y con la Feria del Libro de Lawrence. Muchas gracias por esta confianza y por hacer posible que estos escritores tan conocidos y reconocidos en Colombia pues pasen unas horas con nosotros y que todos ustedes puedan disfrutarlo. Nosotros aquí realizamos principalmente trabajos de investigación relacionados con el español y con la comunidad hispana en los Estados Unidos. No nos dedicamos a difundir lo que es el mundo hispanohablante en Harvard, pero cada vez que tenemos la oportunidad de mostrarlo y sobre todo mediante una colaboración con instituciones o con grupos culturales relacionados con la lengua española, pues lo hacemos con mucho gusto. Así es que bienvenidos, y ahora voy a cambiarme el sombrero y voy a dar paso a esta mesa redonda. Una mesa redonda en la que fundamentalmente se va a hablar de la obra de varios escritores colombianos de primera línea. Pero antes de comenzar a presentar por parte de los autores correspondientes sus obras y sus trabajos, en primer lugar quiero darle la bienvenida y darle la palabra al rector Diego Jaramillo, que él es colombiano de origen, aunque trabaja en Ecuador. No vamos a hacer presentaciones largas de cada uno de ellos porque tienen todos unas hojas donde aparece tanto un mini currículum de todos ellos como las líneas generales de lo que aquí se va a decir, y así ahorramos tiempo. Pero sí quería decirles que primero se hará una semblanza, un panorama general de García Márquez y de su obra y de su legado, para después dar paso a la presentación de esta obra de los escritores que aquí nos acompañan. Así es que bienvenidos, y le doy entonces la palabra al señor Jaramillo. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación a la Feria del Libro, al Consulado Colombiano, al Instituto Cervantes de la Universidad de Harvard. Voy a apresurarme porque tenemos muy poco tiempo y el tema es muy complejo. Ustedes van a escuchar la lectura de 3 trabajos, la conversación con 3 escritores. Yo hoy me pongo el sombrero de crítico, de estudioso y no de escritor, pero también les cuento de mi propia experiencia, porque escribir es como una especie de búsqueda de orígenes, no solamente por las influencias, porque todos tenemos unas lecturas que nos van formando y que nos llevan a escribir de determinada manera, sino también porque pertenecemos a una generación donde hemos tenido escritores muy notorios. En el caso de García Márquez, crecer como escritor en la misma época en que creció García Márquez es un peso, ¿no? Cuando murió Gabo, yo recibí un correo de un amigo escritor mucho mayor que yo, contemporáneo a Gabo, y me dijo: qué tristeza que murió Gabo, pero siquiera se murió, ahorita podemos ser nosotros mismos, ¿no?
Cada vez que tú publicas algo dices, ojalá seas como Gabo, ¿no? Y uno cree que la historia se va a repetir. Gabo era pobre, pero después se volvió rico. Entonces uno dice, bueno, me faltan yo no sé cuántos años, y empieza uno a hacer cuentas de cuándo se ganó el Nobel y resulta que eso no es verdad. Son unas características muy particulares. Entonces le he puesto un subtítulo a la charla de hoy que dice la magia de los recuerdos y la fantasía del olvido. Entonces nos tenemos que situar en Latinoamérica del siglo XIX, donde en Europa se está dando el romanticismo, en América se llama modernismo, se da en Nicaragua, pero era lo mismo. Y eran personas muy cultas, escritores de familias muy pudientes que tenían la capacidad de mandarlos a estudiar fuera. En esa época se iban a Francia, no había el sueño americano ni el sueño universitario norteamericano, sino que era Francia, vivir en París, vivir en una guardilla, aunque te estuvieras muriendo de hambre. Yo ayer ponía de ejemplo a César Vallejo. César Vallejo luchó toda la vida por irse a vivir a París y cuando llegó a París se murió de frío, ¿no? O sea, vivió en una guardilla porque era romántico y resulta que en invierno no había calefacción ni tenías cómo sobrevivir y aguantaban hambre. Entonces todos estos señores se influencian no solamente por el vanguardismo que se está dando en Europa, sino también por esos escritores que les están llegando a ellos. Un buen ejemplo es un ecuatoriano que se llama Juan Montalvo, por ejemplo, que está entre los mejores ensayistas del mundo. En un libro de ensayos, una recopilación de ensayos donde está después de Benjamin Franklin. Y está en una recopilación que hace Jorge Luis Borges de los mejores cuentos de literatura fantástica en inglés, con un cuento que se llama Gaspar Blondin, ¿no? Entonces, mejor ensayista en francés y mejor escritor en inglés. Eso era común de estos escritores, ¿no? Ejemplos de estos, Jorge Isaacs, ¿no? Escritor colombiano, escribió La María, una novela romántica, autobiográfica. Él es ingeniero en minas, en el libro parece como si fuera médico, pero existe la casa, es un lugar turístico hoy en día cerca a Cali, en el Valle del Cauca. José Asunción Silva, de estos poetas malditos, en Ecuador se llama la generación decapitada, se suicida, le dice al mejor amigo que le marque dónde está el corazón y cuando el amigo se va se mata. Entonces lo que les quiero transmitir eran europeos. Esta gente, a pesar de haber nacido en Colombia o haber nacido en Latinoamérica, estos señores eran escritores con otra formación. José Eustacio Rivera describe la selva, una travesía por la selva con un personaje, Alicia, que está en embarazo, pero con otro estilo. Tomás Carrasquilla, uno de los costumbristas más grandes que ha tenido Antioquia, escribe sobre el campo, escribe sobre espantos, escribe sobre brujas, pero escribía con estilo europeo, una especie de como semejante a lo que hicieron en Argentina con el gaucho Martín Fierro, ¿no? José Hernández describe la vida de los gauchos, pero la describe con otro estilo que no se daba. Rafael Pombo, un poeta infantil muy poco conocido afuera, pero en Colombia famosísimo, ¿no? Todos los colombianos no sabemos Rin Rin Renacuajo, no sabemos la pobre viejecita. Entonces, escritores que se fueron formando. Este señor es muy interesante, el de Boina, ¿no? Se llama apellido González, el único existencialista que ha habido en Latinoamérica, dicho por Sartre. Sartre dijo, ustedes tienen un existencialista. Este señor fue nominado al Nobel por los otros escritores 2 veces. Los escritores ni siquiera en Colombia sabemos, ¿no? Los estudiantes no lo estudiamos en el colegio, porque era un hombre anticlerical, rebelde, yo no sé qué, ¿no? Barba Jacob, el señor que está a la derecha, ¿no? Murió en México, tremendo poeta, el viejo Barba, ¿no? Es su seudónimo, pero la gente recuerda que fumaba marihuana en público, ¿no? Estamos hablando del siglo XX. Este señor Manuel Mejía Vallejo lo tengo que mencionar porque fue uno de mis maestros, costumbrista también, pero un tipo de una capacidad para describir un entorno que parece uno leyendo a Henry James, ¿no? Y describiendo a New York. Este era amigo de Gabo, también cuentista. Álvaro Cepeda Zamudio murió muy joven, pero entonces tipos de izquierda con ideas raras, y entonces nos metemos con Gabo, ¿no? Ya estas son palabras mayores. La misma historia de todos. Leyó a Faulkner, dice que se vuelve escritor cuando lee La Metamorfosis. El tipo dice que una mañana Gregorio Samsa despertó convertido en una cucaracha, y el tipo dice, coño, así se puede escribir, yo también quiero escribir, ¿no? Si escribir es así una cosa tan sencilla, ¿no? ¿Qué características y qué cosas tienen ellos? Si ustedes van a escuchar a estos señores cuando lean sus cosas, perdón, por aquí hay gente que no me ve, pero perdón, cuestiones arquitectónicas, ¿no? Estos señores, por ejemplo, todos coinciden una casa grande.
porque es que los latinoamericanos nos vamos y vamos dejando una gran familia, no nos vamos dejando cada vez menos, ¿no? Mientras más viejos somos, más grande era la familia, entonces tenemos cuñados, tíos, tías que se casan varias veces y vamos adoptando al esposo nuevo, y si es norteamericano y no habla español, el gringo, y lo llevamos a las fiestas y va en Navidad el pobre, y en fin, todas estas cosas. Ejemplo, 100 años de soledad, que primero se llamó La Casa, primero en una gran casa, ¿no? Manuel Mejía Vallejo, en la Casa de las Dos Palmas, otra casa grande con la familia, con generaciones que se van muriendo, con huesos, con muertos que deambulan por las calles. Jorge Isaacs en la Hacienda del Paraíso, esta es la Hacienda Real, ¿no? La Casa Grande de Álvaro Cepeda Zamudio, la Mansión de la Araucaima, otra casa grandota, la increíble y triste historia de la Cándia Heréndira y su abuela desarmada. Heréndira quema la casa en un descuido, deja las velas prendidas, la cortina se azota con el viento, se incendia la casa y la abuela la obliga a prostituirse de por vida hasta que le pague el último centavo que le debe, ¿no? Y se le hace cuentas, ¿no? Y entonces, en una cosa surrealista, se la lleva al desierto de Manaure, un desierto de sal, parece un océano salino, y allá arman una carpa y dicen que son una tienda así gitana, y son filas de hombres por ver la belleza legendaria de Heréndira. Pero también crean microcosmos. Hay microcosmos, hay ciudades inventadas. Esto sale en el boom. El boom latinoamericano es una particularidad porque se dan a conocer escritores latinoamericanos que antes no se leían en ninguna parte. Y esto da por una coincidencia mágica, y es que dos catalanes, Seix y Barral, se asocian y empiezan a publicar estos señores que no se han leído nunca, pero los lanzan como artistas. Les toman fotos cuando van al cine, les toman fotos cenando, los entrevistan, cuentan chismes, conocemos las peleas entre ellos, y esto hace que sean reconocidos. Entonces Juan Rulfo, por ejemplo, tiene Comala, un pueblo mítico inventado, pero es cualquier pueblo de Latinoamérica o mexicano. Juan Carlos Onetti tiene Santa María. Gabo tiene Macondo. Y el origen de Macondo es una discusión. Gabo dice que fue un nombre de una hacienda que se veía, y después Gabo encuentra una enciclopedia que así se llama una tribu de Tanganica. Y también hay, se cree que viene la palabra maconté, que significa plátano en bantú, en africano. Pero la cosa es que todo el mundo conoce a Macondo como un pueblo de Gabo. Las cosas míticas se vuelven reales. El realismo mágico solo es mágico para los extranjeros. Para los latinoamericanos es la cosa más normal del mundo. Para nosotros, que un muerto se desaparezca o que una chica se vaya al cielo en cuerpo y alma es parte de nuestra tradición. Entonces, el realismo mágico, para que exista, se lo tiene que creer al menos una persona, y eso para nosotros es facilísimo porque todos tenemos tías que han visto brujas. Ayer nos burlábamos porque a los abuelitos nuestros no eran infieles. Los abuelitos nuestros se acostaban con otra mujer porque los enyerbaban, porque les daban pociones mágicas y ellos no tenían la culpa, eran víctimas, ¿no? Esa es una de las cosas que hemos perdido nosotros. Balandú, de Manuel Mejía Vallejo. Esta es otra parte, este es de Fernando González, del existencialista colombiano, ¿no? Y otra parte lo mencionan muchísimos autores extranjeros en otros idiomas porque lo consideraban como un lugar mítico, y existía, realmente era la casa de él. Hay otros que han convertido ciudades en sitios míticos, en microcosmos. Andrés Caicedo convierte a Cali como en una especie de mito, con calles, con ciertos lugares específicos. Aire de tango sucede en el Medellín de los 40, en un barrio de Medellín que hoy es otra cosa, hoy no tiene esas características, pero el Guayaquil del Medellín es un barrio donde había bohemia, donde había cantinas, donde había prostitutas cultas que hablaban de literatura, y donde se iba a conversar, a hacer tertulia. Ya se encontraban todos los grandes autores. La mujer también es una coincidencia en la obra latinoamericana, pero es una mujer especial, es una mujer que maneja, es dueña de su propia sexualidad, a pesar de que está con un hombre y necesita un hombre que la cuide, ella realmente sabe cómo manejar ese hombre. Tienen ciertas premoniciones, como que adivinan el futuro, como todas nuestras esposas saben lo que está pasando. Entonces, he tomado fotos de películas. Lo triste de la película es que nos cambia la visión de las heroínas. Cuando leemos un libro, tenemos la propia imagen de la persona que leemos, y a veces nos la daña la película, pero yo he tomado simplemente como ejemplo. Esa es Alicia de la Vorágine, que se mete a la selva, cruza la selva en embarazo solamente por apoyar a su esposo que se está escapando, al hombre que ama, ¿no? Esta señora es la marquesa de Yolombó, una cosa extraordinaria que sucede en un pueblito pequeño de Colombia, una mujer que espera el edicto donde la nombran marquesa y nunca le llega, y mientras tanto vive como tal.
María, que ha tenido muchísimas versiones de Jorge Isaac. Esas trenzas son famosas porque recuerden cuando se enferma, se las corta y se las deja de recuerdo al novio, al enamorado que está afuera, y cuando él llega ya está muerta, solamente le entregan las trenzas, ¿no? Están en la casa cuando la visitan, yo no sé si sean las de ella, pero bueno, es muy enternecedor, ¿no? Diana Cazadora, Heréndira, a mí me encanta, ¿no? Una chica adolescente, pero qué fuerza que tiene, qué valentía. Aura o las violetas, este libro fue prohibido en Colombia, los quemaban. José María Vargas Vila fue prohibido, y Aura es una especie de Lady Chatterley, una cosa súper avanzada para la época, una mujer que habla de erotismo principios del siglo XX. Esto es un desafío a la sociedad, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Una mujer colombiana, ¿no? Entonces, Ilona llega con la ayuda. A mí me fascina este personaje de Álvaro Mutis, sensual, es un habitante del mundo, ¿no? Porque aparece en los sitios más extraordinarios. Amílcar es una cueva, pero le pone nombre de mujer. Una cueva con oro, donde está la riqueza, pero también está el peligro, está la muerte, está la frialdad, la oscuridad, ¿no? Como muy mujer. Laura Restrepo. Esta es Fermina Daza, del amor en los tiempos del cólera. Es espectacular, porque esta mujer es de unas respuestas así radicales. Dice: lo he pasado mal por amor y prefiero no ilusionarme. Si alguna vez te digo que te quiero, serán las palabras más sinceras que hayas escuchado, ¿no? Unas cosas así radicales, ¿no? Amaranta, ¿no? que se enamora de Pietro Crespi, pero él se casa, se va con su sobrina, y ella decide ser virgen, y durante toda la vida va tejiendo su propia mortaja para el día en que se muera. Unos personajes muy fuertes. Este me encanta, Petra Cotes. Petra Cotes tenía una fertilidad tan grande que los animales que llegaban a su granja se reproducían así, una cosa como milagrosamente, o no podía tener hijos. O sea, si ven, unas mujeres que son autónomas, no es una mujer sufrida. Remedios la Bella es espectacular, ¿no? Remedios la Bella, Úrsula Iguarán es la que maneja la casa, las finanzas, la única lúcida dentro de esta casa de locos, pero Remedios la Bella, cuando están secando las sábanas, las van a colgar, en un sacudón de la sábana se va elevando en cuerpo y alma al cielo, ¿no? Y la mamá dice: joda, se me llevó las sábanas limpias, no es lo único que le importa, ¿no? Fíjense, este apunte que me encontré en una edición que hace la Real Academia de la Lengua Española, una edición especial de 100 años de soledad, y en la parte de atrás, donde están los registros del editor, dice: este libro se acabó de imprimir el 6 de marzo del 2007, día en que Gabriel García Márquez cumplió 80 años, y 140 años del aniversario de la ascensión de Remedios la Bella al cielo, ¿no? La Real Academia de la Lengua, lo fantástico se vuelve real, es asumido por la gente. Entonces, y aparecen María del Carmen Huerta, de Que viva la música, de Andrés Caicedo, espectacular, una adolescente pero maligna, una cosa terrible. Y entro a esas mujeres de la literatura contemporánea que a los escritores nos molesta mucho, porque han vendido esa parte de Colombia que no queremos que se recuerde, que es real, que existe el narcotráfico y todos estos patrones del mal y toda esta gente, pero ese es un pedacito de Colombia, y lamentablemente, bueno, la historia tiene que ser contada, pero eso ha sido lo que más se ha comercializado. Y estas no son nuestras mujeres. Nuestra mujer no es así, nuestra mujer no es la heroína de Lady, la vendedora de rosas, que es espectacular, pero es una muestra. Ni Rosario Tijeras, ¿no? Y mucho menos de Sin tetas no hay paraíso, ¿no? O sea, no queremos que la mujer colombiana sea este reflejo. Eso no es una mujer frívola que busca una cosa, sino que es una mujer inteligente, capaz, sensual, que maneja la casa y al mismo tiempo maneja al hombre, y capaz de un montón de cosas, ¿no? Y coincide la guerra, coincide la soledad, coincide los mitos y leyendas, ¿no? Y entonces Colombia, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos ya hablaban de la época de la violencia, y no es la del narcotráfico que ustedes han conocido. Es una época por allá finales del siglo XIX y principios del XX, donde ya había guerra en Colombia. Toda la vida ha habido guerra. Y los libros de García Márquez realmente son la historia de una guerra, ¿no? Si ustedes ven 100 años de soledad, es una guerra. El sexo es coincidente. El escritor colombiano es muy sensual. La sensualidad aparece en la obra y en esos temas. Los culebreros, los vendedores de hierba, los vendedores de pociones que se paraban en los mercados, que al mismo tiempo eran odontólogos, médicos, pero de parque, eran barberos, ¿no? Y llegaban a veces con una culebra, por eso dicen culebreros, y vendían pociones de amor. Por ejemplo, Melquiades llega a Macondo con sus carpas, cobrándole a la gente para que entraran a ver el diamante más grande del mundo, y realmente era un témpano de hielo, ¿no? Entonces, esos mitos, y es el último recuerdo. Melquiades es tan importante en la vida del coronel, que es el último recuerdo que tiene. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde fatídica en que su abuelo lo llevó a conocer el hielo.
recuerda a Melquíades, que después vive en la casa, le enseña a hacer los pescaditos de oro. Los gallos, las peleas de gallos aparecen en el día señalado, aparecen, el coronel no tiene quien le escriba. Este señor que espera la jubilación que nunca le llega, se queda cuidando un gallo con el que hubieran podido vivir el resto de sus vidas, y se quedan porque era el tesoro más preciado que tenía su hijo asesinado, ¿no? Entonces eso son cosas que parecen mentiras pero que son ciertas. Este cuento me encanta a mí, Que pase el aserrador, un cuento del siglo XIX de Jesús del Corral, donde muestran la malicia indígena. Ayer la mencionabas tú. Y la malicia indígena es: el vivo vive del bobo. Ustedes han escuchado ese refrán, ¿no? Y cómo pasa en Latinoamérica. Y este señor que está escapándose del ejército llega a una cañada donde hay una tarabita para pasar al otro lado y dice: estamos buscando, estaba muriéndose de hambre, estaba con otro compañero, y entonces le dice: no, solamente puede pasar un aserrador. Y el paisa dice: yo soy. El tipo dice: no importa que me voten, al menos me dan de comer hoy, bebo y mañana me voy para otro lado, ¿no? Y entonces el amigo que va con él dice: no, yo no soy. Y dice: qué bruto este indio, no me dio tiempo de aleccionarlo, ¿no? O sea, y se queda ahí viviendo y se vuelve el mayor poseedor de tierras ahí en esa zona. La arriería, los cuentos, las brujas, los espantos, todos estos temas son muy valiosos en nuestra literatura. Francisco el Hombre, hay una coincidencia que me he encontrado yo en la literatura, y es que solamente en Latinoamérica nosotros hemos engañado al diablo. Le hemos hecho trampa al diablo. Francisco el Hombre lo vence tocando acordeón. En América me he encontrado, en los Estados Unidos, que Robert Johnson le decían que había hecho un pacto con el diablo para tocar guitarra, para tocar blues, un bluesista muy famoso, pero no le gana, le vende el alma, le hace trampa, ¿no? En cambio, en Quito hay una iglesia de Cantuña, donde Cantuña le hace un trato con el diablo para que él construya la iglesia a cambio del alma, y cuando va a terminar esconden una piedra a los ángeles para que Cantuña salve su alma, ¿no? Le gana al diablo. Los trovadores paisas le han ganado, le hemos ganado cantando vallenato, le hemos ganado tocando arpa, le hemos ganado haciendo amorfinos, que es la décima, la trova ecuatoriana. En Perú se llama cumanana, en Argentina se llama paya. O sea, somos únicos, le engañamos al diablo incluso, no lo he encontrado. Entonces uno dice: bueno, ¿y por qué me pasa esto? Entonces, ¿de qué escribo yo y por qué escribo yo? Y básicamente Gabo dice la respuesta, ¿no? Somos escritores porque no podemos ser otra cosa. Eso es lo que llevamos dentro, eso es lo que hemos vivido. Por eso a los escritores nos cuesta tanto escribir en otros idiomas. Cuando escribimos en otros idiomas, escribimos como ensayos, ¿no? Escribimos una cosa cuadrada, o escribimos poesía que tiene otra estructura. Cuando escribimos relatos, necesitamos las voces de las abuelas, necesitamos las voces. Cuando Gabo publica 100 años de soledad, a la abuela le preguntan: ¿usted qué opina de Gabo? Y dice: yo no sé si escribo muy bien, lo que sí sé es que tiene muy buena memoria, porque yo le conté todo eso, ¿no? Así que nada, seguimos. Entonces van a escuchar ustedes a estos grandes escritores y se van a dar cuenta cómo es el lenguaje, cómo esas influencias. Los escritores colombianos seguiremos escribiendo de lo mismo toda la vida. Muchas gracias, Diego Jaramillo. Vamos a pasar entonces ahora a Winston Morales, que es profesor también en la Universidad de Cartagena y poeta premiado y conocido. Pueden hablar desde la mesa o desde el atril, donde se sientan más cómodos. Hola. No, el micrófono es para la cámara, no es para... Ok. A Diego Alejandro se le olvidó nombrar a una mujer en medio de su disertación, y esa mujer se llama Aniquirona, y yo voy a hablar de ella. Primero que todo quiero agradecer a Francisco, al Instituto Cervantes de la Universidad de Harvard, agradecer por supuesto a nuestra cónsul, a Gidi, por este puente que se establece entre el Instituto Cervantes, la Universidad de Harvard y el Consulado de Colombia en la ciudad de Boston. Mi primer libro de poesía se llama La dulce Aniquirona. Aniquirona es una mujer, por eso digo que a Diego se le olvidó mencionarla. Y bueno, voy a leer unos poemas de ese libro y después leo otros poemas de otros libros. De La dulce Aniquirona, poema número 26. Hay una mujer en mi casa que mira yo no sé hacia qué esquina, hacia qué mundo. Una mujer cuya espalda la constituye el viento, el árbol de la noche como una oración para los casos difíciles.
Hay una mujer que desconozco y sin embargo sé que es un pretexto. Como si soñarla no fuera suficiente para acabar de comprenderla, mi alma se remonta a las alturas, como buscando no sé qué colina, no sé qué precipicio. Hay una mujer que me ha desposado cuando apenas descubrí que nací para ser hombre o sueño. Una mujer de pomarrosos y guáimaros gigantes, una hembra suave y sudorosa que pasa como un río, musitando leves vientos de nostalgia para mi mundo verosímil y fantástico. Hay una mujer en mis sueños, una mujer que mira yo no sé hacia qué parajes, hacia qué rincones. Una mujer a quien los árboles, los pájaros e inclusive las esferas le hablan a diario con una vocación maravillosa y le comunican los secretos inescrutables de las piedras y los ríos. Hay una mujer que mira hacia mis mundos subterráneos y decanta con sus pechos balsámicos todas las sombras que me habitan. Una mujer que sabe todos los misterios de mis noches, la mansa luna atropellada de mi angustia. Poema número 8. Aniquirona, no te temo, antes te amo. El camino como un espejo me muestra uno a uno tus atajos, el principio. Escucha la voz de los insontes, descalzo, desnudo y loco, sin la vaciedad del infante tiempo, debo fundirme en la respiración del aire, volverme partícula de tu cosmos. Para llegar a ti no sirve cuestionarme en el arreglo de la casa, ni siquiera mover los muebles del lugar para que el ambiente parezca distinto. No sirve tomar cada mañana una ruta diferente para creer que se llega a otro país. No vale adelantar el reloj para sentir que el tiempo pasa rápido. Tampoco vale atrasarlo para creer que se vive eternamente. No sirve callar para que las palabras no se gasten. Basta con meter la cabeza en el río de la nada, ojalá hasta la nuca, y sentir cómo la luz del agua inunda los pulmones y cómo su risa redentora nos moja de equilibrio y de la libertad serena de pisar otros caminos. Poema número 3. Aniquirona, cuando bajo las escaleras de la casa, pienso que esta es otra forma de llegar a Chuaima, el reino del gran más allá. Puede que descender sea otra forma de ascenso. Allí, al otro lado de este día, está el tren que debe transportarnos. Llueve minutos, la carretera adversa, va el camino contragolpeando este chasquido de paisajes. Por la ventana, el puente de los árboles, una puerta, un árbol de pájaros azules, el río de las caracolas, todo se aglutina en torno nuestro. Solo el tren va por el camino y con él el canto distante de los rieles, la música de la calle, la voz continua de la lluvia, una luz lejana que me llama. Silencio, silencio, voy prendido al viento, floto y me doy cuenta que la muerte es música y a la muerte hay que escucharla con los oídos despiertos. Aniquirona habita un mundo, para quienes se pregunten quién es ella, es una mujer onírica, una mujer que yo veía en sueños desde 1990, ya no la veo con la misma frecuencia. Ella habita un lugar que se llama Chuaima. Voy a leer de ese libro un poema que se llama Los olores. He aprendido en Chuaima el arte de respirar, el arte de oler los aleteos de la lluvia o de la música, el aroma del mar cuando duerme sobre el olor a brea de las pequeñas embarcaciones. Sé cuando la noche está pintada de estrellas y ovellones, cuando la brisa trae canciones colgadas en las hojas envejecidas de perfumes. Sé leer con mi nariz un libro virgen, un poema embalsamado de aceites. Gracias a mi olfato me saturo de flores y velámenes, sé a lo que huelen las muchachas, suerbo con mi nariz rizada por el viento, sus faldas invadidas de geranios, sus cabellos apoltronados de fragancias oscuras, rubias o castañas. He aprendido en esta tierra que las cosas se ven mejor con el olfato. No hay ningún recuerdo, ninguna brisa, ningún beso que logre escapar al hálito respirado por una nariz enamorada. Sé de qué olores se visten las hormigas, las piedras, los grillos, las noches lluviosas y lejanas. He aprendido a capturar el aroma de las cosas inanimadas.
los maderos, las esferas, las semillas, las ventanas de las enamoradas, el viento cuando no trae otro perfume que el silencio. He aprendido en Chuaima el arte de respirar, el arte de embriagarse con el cosmos, con la danza púrpura de las flores, el arte de distinguir sin más presagios que el espíritu y el cuerpo convergen donde empiezan las fragancias y que el corazón queda muy cerca de la nariz. Después viene un libro que se llama Memorias de Alexander de Bruco. Es un libro cuyo personaje, Alexander de Bruco, es también un personaje onírico. Alexander de Bruco pretende hacer una reconstrucción del mito judeocristiano y todo el libro está dedicado a personajes de la Biblia, pero desde una perspectiva muy particular. Este poema se llama Caín. Mi quinto nombre es Caín. Soy la reencarnación del polvo, el hermano mayor de los caballos marinos, el barro que echó raíces hasta volverse un hombre, un río de poemas y arboladuras. Soy agricultor, cultivo pájaros y frutas. He vivido la mayor parte del destierro en Nod, al oriente del Edén, en donde el árbol prohibido se extiende hacia los caminos olorosos que ahora circundo. Soy Caín, hermano de Abel, hermano de las hojas secas, del viento, de los pinos de Alepo, de Set, del exilio y de las largas caminatas por la arena. Gracias a la quijada de un burro, conozco la voz de las orillas, el crepitar de la lluvia sobre los mundos subterráneos, el silbido orquestal de las esferas, las regiones desérticas del cosmos, el palpitar angustiado del mar muerto. Soy hijo de una multiplicación de huesos, de Adamá, de la luz, del manantial prístino que emanó de las manos de mi padre. Cosecho peces, madreselvas, aves mitológicas, la belleza de la divina providencia en donde yo, labrador de las palabras, soy la parte onírica de las cosas. Mi quinto nombre es Caín, soy un barco de polvo, uno de los primeros nómadas verdes. De mí descienden Enoc, Irad, Metusael, Lamec y todos los hombres que tocan el arpa y la flauta. No creo en los señalamientos, en las culpas, tampoco en el azar. Las cosas están escritas, prefijadas. Soy agricultor y aunque a mi padre azul no le gusten mis cosechas, hoy, después de tanto tiempo, vengo a ofrendarle mis poemas. Bueno, esto es un poema que a mí me gusta porque es un hombre que pretende el amor de María Magdalena, teniendo, según lo que plantea Nikos Kazantzakis en La última tentación de Cristo, a un contrincante como Jesús. Carta de un escriba a Magdalena. Yo no sé de dobleces de campanas, de sanear o purificar sepulcros, pero un torbellino de hojas secas me conduce hacia tu vientre y a alguna parte de esa música secreta que tú reinventas y traduces. Yo no sé de multiplicación de pájaros y peces, ni siquiera escanciar las ánforas de vino, pero busco tu cuerpo, Magdalena, como si fuera ese santuario donde redimir mis carnes y mis velas, agobiadas por los golpes de las sombras. Yo no sé de resurrecciones, ¿acaso mi carne no soporte tantas instancias? No sé perdonar las querellas con el polvo, pronosticar las épocas de lluvia, pero estoy seguro, Magdalena, que mi amor te reivindica de las culpas y talla en tu ofertorio una parvada de pájaros azules donde sopesar tus deudas y tus vinos. Yo no sé de estrellas y ovellones, de esferas cuyo fin estén más allá del cosmos, pero mi conocimiento en tu cabello quiebra los mapas y mis manos no poseen otro lenguaje que el mismo que tú diagramas en el río de la muerte. Desde las selvas sirias hasta el mar occidental, desde el monte Nebo hasta el río Rojitama, irá mi ancho y dulce amor, bella Magdalena, revestido de luz para tus hombros, y un collar de caracolas hará tejidos con peces de distintas geografías para adornar tu pubis y tus cabellos crispados por los astros. Yo no sé de oratorias y viejas enseñanzas, mi lenguaje no supera los silencios de la tierra, pero acaso me domina la palabra y un te amo no sea otra respuesta que el peso enamorado de esta cruz.
la poesía también seca. Y mucho. De mi último libro publicado, que se llama ¿A dónde van los días transcurridos?, voy a leer un par de poemas. Poema número 5. Mi joven amada habla de lustros y de décadas como si se tratara de una flor abierta a la lengua de una mariposa. Es como si de su boca todo rejuveneciera, todo adquiriera el brillo del celofán para la Navidad que aún no hemos tenido. Mi joven amada me habla del invierno como si la hora del otoño estuviera aún distante. Para ella no existen las partidas. Nuestros hijos retozan sobre el árbol de la noche y los vientres desnudos aguardan el calor de una luna nueva. Mi joven amada no sabe que 100 años duran lo que un pabilo en la superficie de una lámpara. Todo ha pasado para los dos, todo ha terminado para los dos. Mi joven amada me abraza, no sabe que se envejece mientras una hoja cae sobre el césped del solar. ¿Cómo estoy de tiempo, Francisco? Pues 5 minutos más. Ok, 2 poemas más y ya. Muy bien. Bien. Poema número 6. Las 15 candelas que se van apagando asemejan la vida. Cada candelabro es una historia, un ascender por el primer borrador de tu página de espejos. El ir descendiendo por estos cristales supone cierta alegría inocente. Uno va destejiendo retazos, pequeños ardores de infancia y de juventud. La madurez se torna sombría conforme avanzan las horas. La llama del pábilo oscurece, no por los años que desfilan entre montículos, sino por el tapiz racional que le añadimos a lo que resta de camino. Hay una vela que no se apaga nunca, que insiste en un eterno resplandor, pese al frío que traen consigo las primeras lámparas del día. Quizás sea la muerte, la flama del vacío más puro, que fulgura junto a la llama que obstinada golpea a la puerta. Y para terminar, este poema, que es por lo menos la realidad mía, ¿no? La realidad de Winston Morales Chavarro, no sé si sea la realidad de los otros poetas. Poema número 13. Las hojas del abeto se desgranan como el maíz en las manos del profeta. Los dedos temblorosos son las horas que en las mejores de las prisas acarician cada grano como si fuera el último. Cada grano de maíz cae al piso, muchos son comidos por las aves, otros crecen entre espinos como la parábola del sembrador. Yo he sido comido por un pájaro, estoy en el buche de un jilguero, cantar ha sido mi misión desde que pisé el poema. Muchas gracias. Muchas gracias, Winston. Estoy seguro de que todos están deseando hacer preguntas, pero al final habrá tiempo para hacer esas preguntas y comentarios. Ahora le damos la palabra a Jorge Aristizábal, que es doble premio nacional en Colombia de literatura, y seguro que disfrutamos mucho sus obras. Adelante. Bien, muy buenas noches, damas y caballeros. Voy a leer de este libro, La gesta del caníbal, el relato que le da el título al libro. Este relato tiene un epígrafe que dice: no es tarea fácil el comprender la sangre ajena, yo odio a los ociosos que leen. Es una frase de Así habló Zaratustra, de Federico Nietzsche. Primero fue la inexperiencia, esa hada encantada de varita chueca, con sus pases audaces pero siempre torpes. Entonces tenía 18 años y pensaba que mi vida, recién estrenada, generaría en otros el asombro que tenía para mí. Cada hallazgo poseía el brillo, el sabor y el olor de lo nuevo y único, y yo, humilde y altanero, tenía que contárselo al resto de los hombres. Escribí pues una novela, una voluminosa novela en la que hablaba de mis primeros amores, los tiernos, los ideales, los cínicos. De la mañana en que sentía el temblor de una virgen vacilante, de la noche en que una vacilante arrugó mi alma como si fuera un Kleenex,
de mis amigos del barrio y del colegio, del viernes que dejé mi casa para alcanzar un tren, de la tarde en que me tragó una selva que olía a jabalíes y AK-47, del amanecer en que sobre un espolón tracé versos al mar que jamás antes había visto, del volcán nevado que la luna hizo azul al absolverme, de la primera vez que volé sobre el Atlántico, de la primera vez que vi caer copos de nieve, de la primera vez que vi nacer el día y la noche al mismo tiempo. Todo cuanto había vivido era estupor y fiesta. El primer beso, los primeros puñetazos, los primeros viajes, las primeras amarguras, los primeros poemas, los primeros humos de tabaco y marihuana, los primeros hijos que sembré y que tuve que arrancar, en fin, hazañas de un adolescente con sueños de escritor, pruebas de un niño en la odisea de forjarse adulto. Sin saber que era una Bildungsroman, envié las 800 páginas a 3 concursos. Jamás las mencionaron. Luego las llevé a un editor que al año tuvo la decencia de llamarme. Seré famoso, pensé. Una vez en la oficina tuve que esperar. Su secretaria me miraba con la fascinación que inspira un ángel. Quizás entonces era apuesto, pero preferí atribuir aquel asombro al asombro que había causado mi obra. Seré famoso, volví a decirme. Pero cuando el editor me recibió tenía una expresión risueña que delató su burla. Gracias por traernos su novela, dijo, pero por ahora no nos interesa. ¿Cree que deba corregirle algo?, pregunté con cal en la garganta. Todo, dijo a quemarropa. Reduce usted la literatura a mera diversión, pero ahí tiene los costos. Un extenso e hilarante relato de aventuras sin profundidad, sensibilidad ni compromiso con la época. Una absurda mezcla en la que Milton, Kipling, Rivera y Eché van a Woodstock. Al parecer la literatura era más que crónica de sentimientos, pero sin estar seguro abandoné mis sueños y escapé de mis mayores. Terminé mi carrera, cursé una maestría en Londres, regresé al país, urdí negocios que me hicieron rico, me casé, tuve 2 hijas, traicioné, me divorcié, me traicionaron, urdí negocios que me dejaron en la ruina. A los 35 años, con el universo aniquilado y sin nada que perder, me sentí listo para escribir una segunda obra. Si se trataba de profundidad, esta sería la síntesis perfecta de la condición humana a partir de 2 sabidos personajes, uno de un pasaje bíblico y el otro de un cuento de hadas, o sea que ambos compartían el lujo de la credibilidad. El primero era Isaac, que cuando le preguntaron qué pensaba de su frustrado sacrificio, dijo: por suerte no pasó a mayores. Ahora Dios confía en mi padre confía en Dios, pero la verdad, yo no me siento muy seguro. Por complacer a su señor, mi padre es capaz de yugularme, así que ni siquiera en él puedo confiar. El otro personaje era la bruja que había hechizado al príncipe y que cuando le contaron de la princesa que rompió el conjuro, dijo: el punto no es si el príncipe recuperó o no su aspecto. El punto es que la tal princesa besó al asqueroso sapo y eso prueba que hay mujeres que se prestan para lo que sea. Aún hoy tengo la certeza de que el planteamiento es legítimo. Pues ¿quién no está rodeado de mujeres que se prestan para lo que sea y de hombres de los que uno no se puede fiar? Era un hecho. Yo escribiría la arqueología del futuro. Entonces comencé por hablar de las noches en que tras diseccionar a Marx, a Lenin, a Gramsci, mis camaradas y yo repasábamos Guerra de Guerrillas y nos jurábamos lealtad hasta la muerte. Mientras fluía el vino, compartíamos la hierba y flotaba en la humareda La vida no vale nada de Pablo, La masa de Mercedes, Ojalá de Silvio. Luego hablé de la noche en que serví de enlace para un negocio de armas, de los días galvánicos por ocultar en mi casa una caneca de explosivos, de la tarde que vi las tripas de un amigo al que le estalló el reloj antes de tiempo. Después hablé de las traiciones, de lo que puso al descubierto la caída del muro de Berlín, de los amigos que se pasaron a la farándula o al paramilitarismo, de las amigas que volaron a hitas de heroína o se hicieron muñecas de las mafias, de la apertura económica y sus artificios, del trance ambientalista que para muchos radicales fue la coartada para el disfrute de lo light. Consciente de su interés histórico, envié las 500 páginas a un concurso. Jamás las mencionaron. Luego las llevé a otro editor que 6 meses después se tomó la molestia de llamarme. Será obligada referencia, pensé. Mientras aguardaba, la secretaria me miró con la aprehensión que inspira una amenaza. Entonces yo lucía barba y ojos enrojecidos, pero atribuí su miedo a la violencia que exponía en mi obra. La van a publicar, volvió a decirme, pero cuando el editor me recibió tenía el recelo de un sargento.
Gracias por presentarnos su trabajo, dijo, pero por ahora no nos interesa. ¿Podría darme su opinión?, pregunté sin poder evitar un rechinar de dientes. Es muy interesante, de gran valor histórico, pero difícil de leer a causa de la sangre, las anfibologías, los lugares comunes y los gerundios mal usados. Por ejemplo, en el segundo capítulo de 15 páginas narra usted la muerte de 32 personas y en las 22 líneas de la primera página del tercero aparecen 5 adverbios terminados en mente y 8 veces la conjunción y. ¿Y? Pregunté, a punto de explotar. Pues que eso muestra su imperdonable desconocimiento del idioma. Todo indicaba que la literatura era más que sensibilidad, profundidad e inspiración. Y si bien hoy tampoco creo que el arte se constriña a la gramática, en aquel momento me retraje confundido porque autores consagrados y a los que yo admiraba, Cortázar, Arc y otros, no tenían escrúpulos en repetir las conjunciones y en abusar de los adverbios. Entonces me dediqué al estudio del idioma, comencé a dictar clases de español en una facultad de periodismo y a corregir pruebas en una agencia de noticias. Leí cada definición del diccionario de la lengua española de la Real Academia, del diccionario de uso del español de María Moliner, del diccionario ideológico de Julio Casares, del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Colombia y del diccionario de construcción y régimen del español del Instituto Caro y Cuervo. Leí a Dámaso Alonso, Menéndez Pelayo, Andrés Bello, Menéndez Pidal, Rufino José Cuervo. Leí diccionarios de sinónimos y antónimos, de etimología, gramáticas griegas y latinas y tantas gazaperas que al final sabía cuándo lleva tilde la palabra tilde. Las 27 tipologías de la coma, por qué los enclíticos son propensos al metaplasmo y, lo más revelador, que soler es verbo defectivo sin participio ni futuro. Con 40 años, un saber minucioso de la lengua y el alma devastada por el adiós de mi mujer, me sentí listo para escribir una tercera obra. Si se trataba de gramática, esta humillaría al mismísimo Cervantes. En cuanto al tema, sostenía que la moda de tomar yagé sintetizaba el fin de la Guerra Fría. Me explico. El muro de Berlín había caído porque ya existía otro más inexpugnable, el que separa a los países ricos de los explotados. La caída del muro de Berlín implicaba también que los críticos del capital se vieran conminados a replantear tanto la estrategia como el frente. De la lucha de clases se pasó a la paz verde. Capa de ozono, sostenibilidad, biodiversidad y naturismo eran el nuevo manifiesto en pro de un sueño arcaico. Si el capitalismo destruía el paraíso, si el nazismo y el fascismo eran dudosos paraísos, y si el comunismo no había podido construir el paraíso, entonces se debía defender lo que en la tierra había de paraíso, la naturaleza. Así, seres y saberes que por siglos habían sido negados, de pronto fueron símbolos de lo esencial, exaltados en los medios progresistas e integrados a la oferta global de turismo místico. Se trataba, pues, de el tema. Y de nuevo tuve la convicción de que escribiría la arqueología del futuro. Sin embargo, al trazar las primeras líneas, quedé paralizado. Me preocupaban tanto la morfología y la sintaxis que después de horas de corregir un párrafo ya no sabía de qué estaba escribiendo. Por suerte, mi disciplina se pudo avenir con el rigor y 2 años después concluí las 300 páginas que envié a 3 concursos. Jamás las mencionaron. Luego las llevé a otro editor que a los 6 meses tuvo la cortesía de citarme. Será un bestseller, pensé. Una vez en la oficina, la secretaria me miró con el respeto que inspiran los iluminados. Para entonces yo no era apuesto. Había perdido pelo, el tabaco me había ennegrecido los dientes y la cocaína me había quitado color y lozanía, así que debía atribuir aquel respeto a la calidad de mi escritura. La van a publicar, volví a decirme. El editor, un sujeto con aspecto de yuppie, me recibió con expresión de lástima. Gracias por presentarnos su novela, dijo, pero no nos interesa. ¿Podría darme sus razones? Pregunté con el dolor de quien sostiene un niño muerto. El tema es fascinante, los diálogos bordean la metafísica y la redacción es impecable. ¡Por Dios, qué elegancia! Pero con todo respeto para el lector promedio es una novela oscura, ininteligible y somnífera que, aunque no lo sea, da la impresión de ser espuma de lenguaje. Confirmé que el arte no se constreñía a la gramática y que por tanto debía recuperar la inspiración y la alegría.
Entonces dejé las clases de español, el trabajo de corrector de pruebas y comencé a dictar clases de literatura a señoras ricas. Dediqué mis días y parte de mis noches a leer y releer los clásicos, los 14.000 versos de la Odisea, los 17.000 de la Ilíada, Virgilio, Dante, la Biblia, el Corán, lo bello, lo malo y lo feo de Cervantes. Leía Shakespeare en inglés, todo Flaubert, todo Dostoyevsky, todo Kafka, todo Joyce y todo Borges. Comprendí que los mitos vivían en mi cabeza y que yo los animaba y lo corroboré al estudiar el psicoanálisis, el estructuralismo, la hermenéutica, el postestructuralismo. Entonces supe que las personas son textos y que los textos son personas. Descubrí por qué a Joseph K. le entablaron un proceso y entendí de Borges lo que no entendí a los 30 años. No existen otros paraísos que los paraísos perdidos. Por supuesto, elevé mi alma en la música de las palabras. Sor Juana Inés y San Juan de la Cruz, Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, Mallarmé, Shakespeare, siempre Shakespeare, Keats, Yeats, Chapman, Whitman, Robert y Elizabeth Browning. Con 45 años, parte de la tradición literaria en mi cabeza y la fe de un nuevo amor, me sentí listo para escribir mi obra maestra. Si se trataba de sensibilidad, yo sería Lord Byron con los nervios de una quinceañera. Retomé la alegría de mi primera novela, la profundidad de la segunda, la perfección formal de la tercera y con los nuevos ingredientes escribí 200 páginas dignas de enmarcarse. Las envié a 3 concursos, gané los 3, pero decliné 2 para aceptar el Premio Nacional del Ministerio de Cultura. La noche de la entrega compensé en algo a mis hijas con la dignidad del cheque y extasié a críticos y público al leer ciertos apartes. Sin embargo, yo no me sentí feliz. Por recortes en el presupuesto, la obra no sería impresa. Entonces me vi obligado a enviársela a una editora que después de un año tuvo tiempo para recibirme. Por fin pensé. Era una graciosa muchachita de unos 22 años que me atendió sin despojarse de su iPhone. Gracias por traernos tu novela, dijo. Pero no nos interesa. ¿Me podría decir por qué? Pregunté con la humildad del minero que vuelve del derrumbe. Pues mira, dijo jugando con uno de sus rizos. El tema es tenaz, pero no sé, es como densa y no es lo que entretiene a los lectores. ¿Y qué es lo que entretiene a los lectores? Como te dijera, libros como los que publicamos, como los que hace la gente linda, de los que todo el mundo habla, libros sobre los primeros amores, los primeros viajes, las primeras experiencias. Tú sabes, drogas, sexo, música y cosas así, cosas divertidas. Por ejemplo, una nena viaja a Nepal y una noche en un bar siente que está bisexual y seduce a otra nena. Ajá. Quiero... ¿Me regalas salita? Quedaba probado que la literatura no era asunto de editores. Había escrito un texto admirable, pero que sin un público que lo gozara era como un zafiro en un glaciar. Con todo, escribiría la arqueología del futuro, al costo aún de envilecerme. Entonces me di a ver televisión y tras meses de perplejidad comprendí el sabor de MTV, de VH1, de Maxim, de Coca-Cola, de McDonald's. Vi los éxitos de taquilla de las últimas décadas, Pixar, Walt Disney, James Cameron. Estudié los sonidos que contaminaban el aire, hip hop, techno, reggaetón, bachata, champeta. Plastiné mis neuronas con éxtasis, ácidos y poppers. Me sumergí en los laberintos de Xbox y PlayStation. Me tatué los brazos y me perforé la lengua. Me etiqueté de Nike, Puma, Adidas y Diesel y asistí a conciertos, raves y bares LGBTI. Todo aquello fue fácil, ridículo y hasta divertido. Pero lo tortuoso, lo insoportable, lo casi imposible fue leer lo que se publicaba como ópera prima, novelas tan estúpidas y deplorables en facturas que, en comparación, la que escribí a los 18 años merecía un Nobel. Desde luego, no daré títulos ni nombres, pues no es de hombres mencionar a quien se ve en los bajos fondos. Con 47 años, el nuevo mundo en la cabeza y el adiós de la mujer que me creyó en la crisis de la mediana edad, me sentí listo para escribir ya no mi obra maestra, sino la primera en publicarse. Si se trataba de superficialidad, yo sería Paris Hilton en charlas con su peluquero. Un mes más tarde puse fin a las 80 páginas que me produjeron risa, pero también respeto. Aquella novelita era flaca, caótica y audaz como son las niñas hoy, pero en sus genes había años de guerra, miseria y heroísmo. Sus abuelos se habían calcinado en la Guerra Fría y sus bisabuelos despedazado en el Alamein, en el Pacífico y Stalingrado. Aquella novelita tenía un sabor y un olor como de chicle y al mirar las anteriores me pareció que murmuraban una máxima de Borges, que el cielo exista aunque nuestro lugar sea el infierno.
La envié a una editora, una exmodelo con voz de seda que jamás me respondió. Entonces me di a escribir libros de español para bachillerato. Volví al oficio de corrector de pruebas y retomé mis lecciones de literatura a damas ricas. 2 años después, cuando volví de Nueva York de la boda de mi hija menor, vi en el avión a la editora. Al reconocerme, hizo arreglos para sentarse junto a mí. Se sentía apenada, así que evité preguntar por mi novela. Eso acabó de avergonzarla. Perdóneme, dijo, pero la verdad nunca supe cómo responderle. Pensé que buscaría otra editorial o que quizá la pondría en internet, en uno de esos blogs. ¿Y usted por qué no la publicó?, pregunté. En realidad quería hacerlo. Es una delicia y está impecablemente escrita, pero la dirección de publicidad y mercadeo echó abajo el proyecto alegando razones de imagen. Sé que esto que voy a decirle va a sonar muy duro y le juro que no es una opinión que yo comparta, pero según ellos, usted no era joven, ni fotogénico, ni famoso. No aparecía en televisión, ni en radio, ni en las revistas que divierten a la gente, todo lo cual dificultaba la comercialización de la novela y ponía en riesgo la inversión. En otras palabras, dije riendo, soy anónimo, viejo y feo. Más o menos, dijo ella, encendida de rubor. Yo la esculpé con una broma, hice a un lado el tema y la induje a una divertida charla sobre Calvin Klein, de suerte que al despedirnos me tomó de las solapas y me dio su gratitud en un beso. Una vez en casa desempolvé el original de aquella novelita, fui al baño y me miré al espejo. Ciertamente tenía el pelo blanco, mis ojos habían perdido brillo, mi piel era pálida y mustia y mis dientes estaban humillados por el cigarrillo, el descuido y la pobreza. Tenía 50 años, pero sugería 70. Entonces miré el legajo y sentí miedo, sentí hielo en los huesos y un temblor como de hora extrema. Cuando era joven no me publicaban porque carecía de obra y ahora que la poseía no me publicaban porque carecía de gracia y juventud para exhibirla. Pero ¿cómo? Si las consumí creándola. Conclusión, mi obra y yo jamás veríamos la luz. Yo por gestar un caníbal, mi obra por haberme devorado. Muchas gracias por tan excelente lectura, que además ha sido bautizada y todo, ¿verdad? Sí. Con agua bendita. Con agua bendita. Cuando lo publicaron. Le pasa la computadora. Muy bien, vamos a pasar entonces a nuestro último invitado, que es Carlos Aguasaco, que es un colombiano de allá, pero que está acá, es también un profesor en Nueva York y va a hacer la lectura también de sus trabajos. Carlos, cuando quieras. Bueno, yo te dije que es injusto ponerme a leer después de un monstruo. Sí, de uno de los autores que yo más admiro, y te lo digo honestamente, estás para grandes cosas. Bueno, pero sí. Pues es mi destino, ¿sí? Primero agradecer a la feria de Massachusetts, de Lawrence, Massachusetts, agradecerle al padre Joel Albono, que no está acá, pero que es el gestor de todo esto, a Carmenza, a Gida, del consulado, a Francisco, por recibirnos acá, y a cada uno de ustedes que después de todo este tiempo de haber escuchado todo esto, siguen acá. Y por eso tienen todo mi respeto, ¿sí? La pequeña charla, presentación, mi plan es presentar este nuevo libro, mi libro más reciente, que se publicó en España, en Madrid, por la editorial Polibea, que se llama Piedra del Guadalquivir. Es un libro que explora, desde mi punto de vista, los límites de la poesía. Y para eso he querido hacerlo de una forma de una pequeña charla que he titulado Estética de la Memoria y la Resistencia. Y ahí están mis patrocinadores. Y la pregunta pues sería, cuando estaba pensando en qué consiste mi estética de la memoria. Pues la memoria, y eso ustedes lo saben mejor que yo, como la identidad, es una construcción colectiva y subjetiva. Entonces, en la construcción de la memoria intervienen la experiencia, que sería algo que se puede relacionar con lo externo, y la voluntad, que vendría de la interioridad del sujeto. En un primer sentido, la memoria sería el archivo personal del paso del sujeto por la tierra. La memoria es un archivo personal de ese paso por la tierra. Pero en un segundo nivel, la memoria es una forma de la ficción y por lo tanto tiene una estética de la representación, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, cuando uno hace un ejercicio de memoria, está en realidad haciendo un ejercicio de ficción.
Y todo ejercicio de representación tiene una estética. Entonces, ¿cuál sería esa estética? Entonces, yo estaba reflexionando, ¿no? Pues yo quería, siempre hago la broma, de que no, yo fui poeta simbolista, y lo que quiero decir con mi broma en realidad es, al inicio de mi carrera literaria, yo me dediqué a hacer una poesía un poco abstracta, que tocaba temas de la memoria de forma tangencial. Yo no entendía, y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio para cambiar un poquito el tono, y es que vamos a hacer un poema interactivo. Es el poema de las vocales. Es un poema que tiene un epígrafe de Rimbaud que dice A negra, E blanca, I roja, U verde, O azul, vocales. Arthur Rimbaud. Y lo que yo les voy a pedir, para que cambiemos un poquito el tono, es que cada vez que llegue la A, que está ahí, y yo les haga este movimiento, ustedes dicen A. ¿Está bien? Ok. Hagamos el ejercicio, a ver. Bueno, perfecto. Ok. 1, 2, 3. De los cuerpos inertes llena de candor vendrá la muerte, Dios mío, Dios mío. De los cuerpos inertes cuán pálida y tibia te presentas hembra serena, serena muerta, serena. Aún de estos ojos piedras se recogen hiedes. Vos sois como yo mismo y yo como la muerte, pues soy de piedra roca tallado por la suerte, historia que a la historia es muerte de su muerte. De los cuerpos inertes llena de dolor está la suerte, Dios mío, Dios mío. De la A que hiere. Y en esa poesía deliberadamente abstracta que me llevaba a querer ser poeta simbolista, habían rasgos de la memoria. El poema de las vocales, yo les acabo de leer simplemente la primera parte, pues, pero son todas las vocales. Entonces, haciendo una evaluación, como haciendo un discurso metaliterario, una metaevaluación de mi propia obra, me encontré con que realmente yo he hablado de la violencia, que mi poema no solamente era sobre la poesía abstracta y el valor de los fonemas, sino también sobre la propia historia de mi familia. Ustedes ven aquí a mi abuela, esa es mi abuela, María de Jesús Morillo Olaya, parada en la puerta de su casa. Y mi abuela ha sido una presencia en mi obra todo el tiempo. Ustedes no me están preguntando, pero yo les voy a decir, mi abuela no sabía leer ni escribir. Y cuando ella era una mujer joven, tenía alrededor de 40 años, su esposo, sí, era muy joven en esa época, era muy joven, su esposo, mi abuelo, fue llevado al hospital, se enfermó de cáncer. Mi abuela, que no sabía leer ni escribir, no tenía con qué pagar la cuenta del hospital. Por lo tanto, nunca le entregaron el cadáver. Mi madre y mis tíos nunca vieron el cadáver de mi abuelo. Simplemente les dijeron que se había muerto. Y se creó pues un mito urbano de que lo habían donado a la Universidad Nacional, donde yo luego estudié, para que fuera un objeto de estudio. Mi abuelo quizá es uno de esos esqueletos colgados en la Facultad de Medicina. Y esa historia de mi abuela me tocó profundamente, porque es la historia de una desaparición que arrojó a mi familia a la miseria. Mi madre se volvió esclava, se volvió empleada de servicio y tenían, y esto es lo triste, tenían que ir a la plaza de mercado a recoger lo que las otras personas tiraban. Eso, en mi etapa de poeta simbolista, en mi etapa de poeta adolescente, se vio reflejado en la U. Y yo les voy a pedir que hagamos el mismo ejercicio. Vamos a hacer la U. ¿Ok? Cuando yo les haga así, ¿ustedes qué dicen? Perfecto. 1, 2, 3. Antonio viajaba al sur. En la homilía de los pasos el sudor de la mañana, María la que tanto quise, María la que sola estaba, recostada en medio lecho, en voz triste susurraba, adó se ha ido Antonio, adó y no queda nada. En la homilía de los pasos el sudor de la mañana, Antonio murió en el sur. Entonces, digamos, haciendo la exégesis de mi propio trabajo, puedo decir que ya desde el comienzo había una estética de la memoria. Y eso, a pesar de mi interés por dedicarme a la poesía conceptual y abstracta, de alguna forma los elementos de mi memoria personal o familiar siempre se filtraban en mis libros. Entonces yo te publico un libro que se llama Conversando con el Ángel, después son Los Nocturnos del Caminante, y otro que publicaron en España que se llama Antología de Poetas Hermafroditas. Y es una antología donde todos los poetas soy yo. ¿Sí? Es una reflexión sobre el género y sobre el futuro de la identidad del sujeto. ¿Sí? Porque ya no hablamos de género masculino o femenino, hablamos de personas. Y bueno,
Mi experiencia como inmigrante a los Estados Unidos, yo vine aquí a los Estados Unidos hace 18 años, a la ciudad de Nueva York, quedó plasmada de forma explícita en uno de mis libros que se llama Poemas del Metro de Nueva York, que se publicó en Quito. Les voy a leer un poema del Poemas del Metro de Nueva York, que es un poema muy significativo porque en algún momento de mi vida yo tengo que convencer a mi madre de que venga a vivir conmigo a la ciudad de Nueva York. Mi madre es una mujer que no tenía 5º grado de primaria, nunca subido en un avión, nunca había salido del país, no tenía pasaje, y de un momento a otro yo la traslado a la ciudad. Entonces comenzamos a hablar, yo la comienzo a llamar por teléfono y decirle, madre, quiero que vengas a ver esta ciudad, pero ¿cómo le explicas a tu mamá, a esta mujer, lo que es Nueva York, a la ciudad que la estás trayendo a vivir? Entonces me di cuenta de que César Vallejo tenía un poema similar. Ese libro, Los Poemas del Metro de Nueva York, es un libro vallejiano que dice, debo decirte, madre, que existe un lugar en el mundo al que todos llaman París, un lugar alto y lejano y aún más alto. Y entonces dije, bueno, pues si Vallejo lo pudo hacer, pues lo voy a hacer yo también. Entonces escribí este poema que les voy a leer, que se llama Del Buen Sentido, para mi madre. De una tela de César Vallejo. Debo decirte, madre, que existe un lugar en el mundo al que todos llaman Nueva York, un lugar alto y lejano y aún más alto que la iglesia en el cerro de Monserrate y sus palomas sonámbulas, más alto y lejano que el volcán en que pereció nuestra especie y sus cenizas azules quemando nuestros rostros mestizos, más lejano que yo mismo cuando fui a París a visitar a Vallejo, más alto que Vallejo, que ahora Valleja a ras de tierra, alto y lejano como yo, visto desde abajo, cuando salto desnudo a nadar en el Hudson y encuentro inmigrantes tratando de alcanzar la costa. Sus cuerpos sin vida me llaman desde el fondo y yo les hablo de ti, madre, de la mariposa que se fue de tu vientre, del día en que soñaste que yo era un enano. Madre, este lugar en el mundo al que todos llaman Nueva York no es París, pero tiene una dama francesa que le sonríe a Europa. Al otro lado del teléfono, mi madre me desea primaveras y aquí florecen las margaritas de plástico y sonríen las chicas con tetas de goma. Madre, no me ajustes el cuello para que empiece a nevar, sino para que cese de nevar. Déjame vagar por esta isla soberbia entre las luces del show business, embriagarme a solas con tu ausencia y comienza a vivir cansada de mí, ausente de mí, vacía de mí, sorda de mí, ciega de mí, muda de mí, insomne de mí. Bajo esta muralla de sombras yace un Titanic de granito y un niño que llora en los trenes subterráneos. La madre de otro hombre lo despierta y se acuesta en su cama. Nosotros, madre, somos de otro tiempo. Nuestra piel es cuero de tambor y jamás perderemos el acento. Entonces, yo le voy a leer un poema así, ya termino, pero les quiero decir que en el año 2007 comencé mi trabajo de investigación en México. Yo escribí un libro sobre el Chapulín Colorado. La charla que vine a dar a la feria se llamaba Don Quijote, Batman y el Chapulín Colorado. Entonces, cuando yo comienzo a viajar a México, me encuentro, ese es mi libro, pues, cuando se comenzó a hablar de la llamada colombianización de México, recordé mi experiencia en las décadas de los 80s y los 90s. Comprendí que había llegado el momento de escribir el libro que no pude escribir en esos años. Ustedes no me están preguntando, pero yo les voy a decir, ¿sí? Yo fui soldado durante la guerra con Pablo Escobar. A los 16 años yo presté servicio militar, nos pusieron 500 bombas en ese año. Ese año se estrenó La Cándida Heredia de Davino Gabo. Yo tuve el privilegio de estar con él ese día cuando se estrenó el coronel sabía que yo quería ser escritor, entonces me dijo, tú lo cuidas, ¿sí? Pero yo en ese momento, ya en la madurez, haciendo mi investigación doctoral, me di cuenta de que había llegado el momento de escribir el libro que yo no había sido capaz de escribir en mi adolescencia, en mi juventud, porque quizá yo todavía no era suficiente poeta. Y el resultado fue Diente de Plomo, que está incluido, es una de las 3 partes de Piedra del Guadalquivir. ¿Sí? Hay varios poemas, un poema, pero voy a saltar a hablarles del poema que les quiero leer para terminar el evento de esta noche. La poesía también se investiga, ustedes lo saben mejor que yo. La poesía se investiga, la poesía tiene personajes. Y yo quise escribir un poema sobre los feminicidios de Ciudad Juárez. ¿Se dan cuenta que el tema de la mujer, mi abuela, está siempre presente en estos casos? Entonces me di cuenta que casi todos los poemas, la gran mayoría de los poemas que se escriben sobre los feminicidios en Ciudad Juárez, hablan más del poeta que de las muertas de Juárez.
Nos hablan más de cómo se siente el poeta y hablan muy poco de ellas. Entonces dije, pucha, ¿cómo se hace? ¿Cómo hace uno para escribir un poema donde lo que me importe no sea yo, como el sujeto lírico, sino que sea como un monumento? ¿Sí? Recordé formas premodernas de la lírica o presubjetivas como el centón. Y dije, claro, quizá el poema ya se escribió y lo escribió la historia. Tristemente, lo que se me ocurrió fue hacer un poema con la lista real. Y lo que yo les voy a leer ahora es un poema que tiene, y es doloroso, porque tiene la lista real de las mujeres que han sido asesinadas en Ciudad Juárez. Y cada día, desafortunadamente, el poema crece. ¿Sí? Lo único que hice fue prestar mi oído de poeta. ¿Sí? Para ustedes, Las Muertas de Juárez, poema compuesto con la lista real de los nombres de las víctimas de feminicidio reciente en Ciudad Juárez, México. ¿Qué sabes de Adriana, Aida, Alejandra, Alicia, Alma, Amalia, Amelia o Amparo? ¿Qué sabes de Ana, Apolonia, Araceli con Y o Bárbara? ¿Qué sabes de Berta, Blanca, Brenda, Brisa, Carolina, Cecilia, Celia, Cintia, Clara, Claudia o Dalia? ¿Qué sabes de Daisy, Domitila, Donna, Dora, Elba, Elena o Elsa? ¿Qué sabes de ellas, de alguna de ellas, o de Elizabeth, Elodia, Elba con V, Elvira, Emilia o Heréndida? ¿Qué sabes de ellas, de alguna de ellas, de sus muertes, de sus últimas palabras, o de Erika, Erika con K, Esmeralda, Estefanía, Eugenia, Fabiola, Fátima, Flor o Francisca? ¿Qué sabes de ellas, de alguna de ellas, de sus muertes, de sus últimas palabras, de sus llamados de auxilio, del hilo de sangre con que llevaban el alma atada al cuerpo de Gabriela, Gladys, Gloria, Graciela, Guadalupe, Guillermina, Esther con su H invisible en el aire, o de Hilda? ¿Qué sabes de ellas, de alguna de ellas, de sus sueños, de sus recuerdos, de su recuerdo, de sus lápidas, o de Ignacia, Inés, Irene, Irma, Jacqueline, Jessica con doble S y sin acento, Juana, Julia o Julieta? ¿Qué sabes de ellas, de cualquiera de ellas, de los ojos que lloran su ausencia, o de Karina, Laura, Leticia, Lilia, Liliana, Linda, Lorenza, Lourdes, Luz o Manuela? ¿Qué sabes de ellas, de la más joven de ellas, de sus manos juntas como en oración buscando la paz de la justicia, o de Marcela, Margarita, María, 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 40 veces María? ¿Qué sabes de ellas, de alguna de ellas, de sus memorias, de sus sonrisas acalladas con violencia, o de Maribel, Maritza, Marta, Mayra, Merced, Mireya, Miriam o Nancy? ¿Qué sabes de ellas, de la más baja de ellas, de sus zapatos con lodo, de su relicario de plata, de su mano entreabierta y levantada como para saludarme, o de Nelly, Nora, Norma, Olga, Otilia o Paloma? ¿Qué sabes de ellas, de todas ellas, de la primera de ellas, de su sombra en la tierra, de su corazón roto 3 veces y a la vez 3 veces surcido con llanto, de Patricia, Paula, Paulina, Perla, Petra o Raquel? ¿Qué sabes de ellas, de la segunda de ellas, de sus primeros pasos, de sus muñecas o de su espejo de azogue, o de Reina, Rocío, Rosa, Rosa como en un coro de rosas, Rosalba, Rosario, Sandra? ¿Qué sabes de ellas, de la más vieja de ellas, de sus primeras letras, de sus gastos, de sus deudas, o de Silvia, Silvia y Silvia, Sofía, Soledad, Sonia, Susana o Teodora? ¿Qué sabes de ellas, de la más alta de ellas, de sus tortillas, de sus tacos, de su mole, de sus chiles rellenos, o de Teresa, Teresita, Tomasa o Vanessa? ¿Qué sabes de ellas, de la más solitaria de ellas, de su talismán, de su tatuaje, de su marca de nacimiento, de la cicatriz de un parto, o de Verónica, Verónica la otra Verónica que no es Verónica, Victoria, Violeta, Virginia, Viridiana o Jessica? ¿Qué sabes de ellas, de la más alegre de ellas, de sus canciones, de sus polleras, de sus cumpleaños, del día de su santo, de sus mañanitas, o de Yolanda, Zenaida o Zulema? ¿Qué sabes de ellas? Dime, de todas ellas, de cualquiera de ellas, de sus dolientes, de sus amigos, de sus hermanos, de sus hijos, de su bautismo, de los nombres, de sus nombres, o de la mujer sin nombre que ha muerto más de 70 veces, de la mujer sin nombre que ay, Dios mío, sigue muriendo en Juárez sin que nadie haga o diga nada. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos por estas lecturas que nos han dejado a todos sorprendidos en algunos casos, en otros casos admirados y siempre agradecidos. Es el momento para plantear las preguntas. Que sepan que están siendo grabados, que esto se va a colgar en una página de YouTube que tiene el propio observatorio, pero que ahora mismo se está transmitiendo por Facebook en no sé cuántos canales. Así es que sonrían, pongan su mejor pose y además, para no
para que no quede la cosa, voy a hacerles una fotografía que luego colgaremos también en nuestra página. A ver, sonrían todos. Sonrían. Muy bien, pues ya se verán cuando visiten nuestra página y nuestro Twitter del observatorio. Ahora es el momento de sus preguntas. Seguro que hay muchas. Tengo una pregunta para el primer escritor que es relacionado con la obra de García Márquez. He escuchado que El otoño del patriarca es una obra diferente de García Márquez con respecto a las demás por su estructura gramatical. No sé cuál será la diferencia gramatical que tiene eso respecto de las otras. Sobre la obra de Gabo se ha escrito tanto y se puede seguir hablando tanto y hay muchísimos estudiosos. El problema con la crítica es que cada vez que se hace un estudio de un libro, se escribe un libro distinto. Entonces, hombre, 100 años de soledad puede ser 200 o 300 libros a la vez, ¿no? Entonces, El otoño del patriarca, aunque rompe un poco con el esquema de la historia de familias y del coronel y de estos temas, básicamente es un libro que nace de un tipo que no se sabe si es un periodista que escribe novelas o es un novelista que es periodista, ¿no? Entonces, es una interpretación, ¿no? Si es un libro distinto, que se sale del esquema, pero yo diría que tuviera otra estructura, porque Gabo es un escritor muy prolífico, ¿no? O sea, ayer en la Feria del Libro de Lawrence se hablaba, por ejemplo, del Gabo cineasta, del Gabo guionista, ¿no? Entonces podrías decir, bueno, hay cuentos de él que obviamente se ve que son guiones, ¿no? Entonces, decirlo de esta novela yo te diría lo mismo, ¿no? Quizás Gabo tenía una capacidad fotográfica en el buen sentido, en el sentido exacto de la palabra, ¿no? Gabo escribía novelas con visión de cine, ¿no? Y yo te diría que El otoño del patriarca es eso, cambia de estructura porque es más un guión. En cambio, si te pones a ver de 100 años de soledad, no se ha podido hacer una buena película, es imposible. Hay que hacer 200 películas para hacer una buena película o te quedas corto, como en cualquier película que se ha hecho. Entonces yo creo que es por ahí, pero hay interpretaciones distintas que la meten dentro de la misma saga. ¿Quién se anima? No tenemos aquí estudiantes de Harvard que querían conocer mejor a nuestros autores. Sí, por favor. No soy estudiante de Harvard. Algún día. A mí lo que me ocurre es, ¿qué piensan ustedes que es el hilo que los conecta en la literatura? O sea, hemos visto la parte de experiencia, ¿no? Familia, historia, otros escritores. Pero como son tan diversos, no sé, se me ocurrió esa pregunta. Cada uno la respuesta. ¿Existe algún hilo? Yo me atrevo a lanzar algo para que los otros contesten, pero ser colombiano es una cosa muy particular. En la charla de ayer, recordaba una frase de un cuento de Borges, de Úlrica, donde Carlos Otálora, no me acuerdo, Tálora, le preguntaban, ¿y qué es ser colombiano? Y decía, ser colombiano es un acto de fe. Y a todos se nos sale eso en la obra. Los colombianos nos vamos llevando la casa de a poquitos. Así que hay colombianos que viven en Boston, probablemente tengan un poncho colgado, un sombrero en algún cajón, comemos comida colombiana. Entonces, no sé si eso les pasa a ustedes, pero eso nos marca mucho el ser colombiano. Ser colombiano es una cosa muy diversa. Es muchas cosas a la vez. Bueno, como lo es el país, ¿no? Bueno, en la presentación del día de hoy, incluyendo la del profesor Jaramillo y las lecturas, yo diría claramente una reflexión sobre la escritura, sobre el papel de la escritura y lo que significa. O sea, eso me parece que ha sido un hilo conductor. Hay una reflexión sobre la escritura y después hay algunos temas que son más comunes a unas que a otras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Winston, con el tema de lo mágico, porque él se sueña, el libro, se sueña este personaje, los poemas se le dictan en sueños, entonces tiene que ver mucho con ese universo del que venimos. En el caso de Jorge, una profunda, interesantísima reflexión sobre la diferencia entre escribir y publicar y entre el arte y la divulgación, ¿sí? Una profunda reflexión sobre las influencias literarias y sobre el papel de la literatura y la vida del escritor, porque ser escritor es un trabajo, pero no siempre es un empleo.
Y luego, en el caso mío, yo he tratado de hacer una reflexión sobre el papel social del poeta, pero también una relación con la mujer, que es un personaje, un sujeto, que aunque no lo soy, yo no soy mujer, de todas maneras sí ha sido determinante, porque la persona más sabia que yo he conocido en mi vida no sabía leer ni escribir, y era mi abuela. No, yo creo que la conexión es básicamente lo que plantea Carlos en su intervención, ¿no? El asunto de la memoria. Porque si bien es cierto que yo escribo los primeros libros, no estoy diciendo que todos, porque también he escrito novela y también he escrito ensayo, pero por lo menos los primeros libros de poesía tienen que ver mucho con la memoria, con eso que hablaba Carlos, ¿no? No importa que sea onírico, porque finalmente es también memoria. Ahora, ¿qué es el consciente o qué es el inconsciente? ¿No? Puede ser que esa memoria que yo aparentemente no conozco y que viene de la oniris o de lo onírico sea simplemente memoria. ¿Memoria de quién? Ahí está la gran pregunta, ¿no? Pero tiene que ver con la memoria. De todas maneras es la construcción del poeta y de su estro poético a partir de un recuerdo también, ¿no? Que el recuerdo no necesariamente tiene que ser un recuerdo físico, ¿no? O un recuerdo puede ser también un asunto suprafísico, trascendental, metafísico, no sé. Pero creo que la conexión, e incluso lo de Jorge mismo, ¿no? Porque también tiene que ver justamente con lo que Jorge es. O sea, Jorge es memoria también. Y todo lo que traslada al papel tiene que ver con su estructura como ser humano que está constituido de eso, ¿no? De memoria. Yo tenía curiosidad a los poetas, ¿cuáles poetas los han inspirado más a ustedes dos? Y estaba pensando cuando Winston estaba leyendo la poesía de la mujer onírica, algunas imágenes me recordaban un poco al peruano, a Vallejo. No. A Pablo Neruda, chileno. Bueno, yo les voy a contar algo que es bastante curioso. Yo antes de tomar la decisión de ilustrar el primer libro que yo publico, que es Aniquirona, en 1998, de hecho el libro se llama Isla Dulce Aniquirona, pero mi editor se opuso porque la palabra dulce le parecía una palabra demasiado almibarada. Entonces el libro sale publicado como Aniquirona. Pero antes yo tenía la duda con qué ilustraba el libro, cuál iba a ser la ilustración de ese libro. Ustedes no me lo van a creer, pero yo sueño con William Blake, antes de saber de William Blake. Y yo le pregunto a mi editor, que es Guillermo Martínez González, un gran poeta colombiano que murió el año pasado, nieto a su vez de una gran poeta que es Matilde Espinosa. Le pregunto, Guillermo, ¿hay un ilustrador que se llame William Blake? Por supuesto, pero no es solamente ilustrador, es un gran poeta, uno de los mejores poetas. Y yo creo que la gran influencia, y de hecho Diego los mencionaba, no, mentiras, Jorge mencionaba por ejemplo a Yeats, una gran influencia por Yeats, porque Yeats tuvo un laboratorio, fue muy cercano al ocultismo, su mujer, su compañera era medium, y bueno, hay una conexión también con William Blake, ¿no? Porque William Blake fue ante todo un poeta de esa naturaleza. Entonces yo tengo una conexión muy fuerte con William Blake y es mi maestro, y de hecho si ustedes revisan casi todos los libros están ilustrados por William Blake. Perdón, yo encuentro una conexión entre sus dos poemas que usted leyó ahí con poemas de Charles Baudelaire de las Flores del Mal, uno que se llama Raza de Caín, Raza de Abel, y otro que se llama El vino y los amantes. Encontré temáticas muy parecidas de Baudelaire. Bueno, en la poesía hay algo que se llama arquetipos, ¿no? En la literatura. Yo quiero hacer un comentario. Agradezco la pregunta inmensamente. Cada libro realmente tiene una influencia. Por ejemplo, los poemas urbanos siempre fueron, para mí son, pues, el libro de los poemas del Metro de Nueva York es un libro vallejiano, ¿sí? en ese sentido. Y después hay una exploración. Ahora, recordé que alguna vez me invitaron a dar una conferencia sobre los poetas jóvenes. Entonces llegué a esta sala, no recuerdo si fue en Cuba o en México, y estaba la sala llena de jóvenes poetas. Soy editor también, entonces seguramente va a ver si habla de uno de ellos, ¿no? Y yo les di una charla sobre los poetas jóvenes del siglo XVII, ¿sí? que son los poemas que... O sea, yo soy un obsesionado de Garcilaso, ¿sí? Ahora con Boscán.
estoy con Quevedo, a mí Góngora, que eran los grandes poetas, que eran desde mi punto de vista, obviamente la generación del 27 y la vanguardia aprendió muchísimo del siglo XVII. Entonces esa es en realidad mi conexión, eso es lo que está soterrado debajo de la obra. Sí. Yo no tengo una pregunta, nada más un comentario. Muy bien, comente. Que ustedes tres me han hecho vibrar a través de sus presentaciones, y eso lo veo como un factor común en de tres, en su narrativa, en sus poemas de María Magdalena, y el poetas así que son bien urbanos, esa lectura de los nombres de Juárez me tocó bastante. Entonces es una presentación como audiencia, inmediatamente me sumergieron en el mundo de ustedes, y eso me emocionó, pero al mismo tiempo me turbó un poco. Gracias por su Bueno, yo querría agregar a las respuestas que han dado mis compañeros hoy, que habría otro elemento común, y es la reflexión sobre la sociedad, ¿no?, que hay en nuestros textos y en nuestra producción. Muchos de los autores que hay en Colombia en este momento nos sentimos abocados a pensar la sociedad, pero no solamente la sociedad colombiana, que tanto nos preocupa, sino en general, digamos, la sociedad global, digamos así. Pero también con especial énfasis en lo nuestro y en el vecindario, ¿no? Es el caso de Carlos, que está, digamos, preocupado por condiciones de la sociedad colombiana, pero también por lo que pasa en Juárez y lo que pasa en América Latina en general. En el caso, digamos, de La Gesta del Caníbal, hay una reflexión acerca de lo que sería la falta de oportunidades, ¿no? Que mucho, digamos, atraviesa buena parte de lo que es América Latina, ¿no? Este personaje en mucho está inspirado en el mito de Sísifo, ¿no? Este personaje griego que intenta llevar la piedra a la cima y una y otra vez trabaja por ello, pero siempre la piedra se le devuelve. O Tántalo, ¿no?, que es este árbol hermoso que intenta alcanzar las aguas del río, pues, para refrescarse, y no lo logra. En ese sentido, digamos que La Gesta del Caníbal es una reflexión sobre lo que ha habido, ¿no?, sobre la tradición, sobre el lenguaje, sobre distintos elementos que constituyen algo así el arsenal del escritor para reflexionar sobre su sociedad, y para reflexionar en este caso sobre ese leitmotiv, ese elemento común que hay en América Latina, ¿no?, y que tiene que ver con la falta de oportunidades. Habrá otros elementos que, por ejemplo, la sociedad colombiana la han caracterizado, ¿no?, y es la falta de seguridad también. Y no solamente la seguridad colombiana, sino a la sociedad colombiana, sino a la sociedad de México, Guatemala, Salvador, Ecuador, Perú, donde tenemos esos dos grandes marcadores, ¿no?, la falta de seguridad y la falta de oportunidades. Sí. Otra pregunta. Esta tiene que ver en el área de educación. Como persona que estoy muy en este lema de ayudar a las personas que educan a los niños pequeños, en ese deseo de que se interesen, que amen leer, de explorar, de fantasear. Es una de las metas grandes que yo tengo, porque con las ventajas y desventajas que trae la tecnología hoy día, pues es interesante por un lado, pero por otro lado les resta a ese deseo. Y me gustaría oír de ustedes, ¿no?, como personas que en su infancia esos elementos, ¿no?, ya dado por las diferentes
trasfondo socioeconómico o como sea, las condiciones que se criaron ustedes, que hoy día todavía prevalecen, ¿que no? En términos de barreras y de situaciones. Mi deseo es estimular a estas personas, a estos padres jóvenes, a que entiendan la importancia de la lectura para toda la vida. Entonces, nada, quiero saber qué ustedes piensan de eso, qué yo puedo decirle a un estudiante mío sin yo tener que decir tanta cosa. ¿Dónde está esa esencia, no? Mira, yo hablaría desde mi lugar de semiólogo, ¿no? Eso es lo que trabajo en la universidad. Y tal vez hay algo muy interesante, y es la diversa y amplísima oferta de textos en distintos sistemas de signos, ¿no? Tal vez en otro momento estábamos muy supeditados o muy referidos a lo que era el libro, ¿no? Al código lingüístico verbal escrito. Pero pues hoy estamos en un universo donde hay, repito, demasiada textualidad desde la imagen, desde lo interactivo, desde lo digital. Todos estos dispositivos tecnológicos nos permiten una permanente generación de textos. Y tal vez el punto no es que la gente lea menos, ¿sí?, sino que está leyendo de maneras diferentes, ¿no? Es tal vez la intuición o la impresión que uno recoge por lo general. Siento que la experiencia de leer un libro es muy demandante, muy exigente, y pienso que ese sería, digamos, otro asunto. A ver si me encauzo bien. La queja que hay a menudo es que los jóvenes no leen, y no solamente los jóvenes, sino los adultos también. Inclusive hay la preocupación porque muchas veces los profesores no estamos leyendo, ¿no? Y a esto al respecto hay que también tener en cuenta que es que la oferta es absolutamente abrumadora. O sea, entramos a una librería, no sé, en cualquier parte del mundo, en París, en Madrid, en Nueva York, y nos encontramos con una cantidad de títulos y uno no sabe, ¿no?, de dónde escoger, y al mismo tiempo falta tiempo, ¿no? Y al mismo tiempo muchas de las obras que salen al mercado son obras de 800 páginas, y repito, al tiempo tenemos esta otra oferta de textos y de contenidos en otros formatos y en otros sistemas de signos. Siento que los libros se van también, digamos, segmentando y van encontrando sus grupos, ¿no?, que es lo que hace la industria editorial. Pero yo siento que la gente sigue leyendo con todo, ¿no? O sea, sigue, a pesar de toda esta oferta, sigue volcada al libro. Yo no sé con el asunto del libro digital cómo estén las investigaciones, pero parece que el libro, en lo que tiene que ver con la lectura de literatura o en la lectura de poesía, el libro la sigue teniendo ganada. Es decir, tal vez no haya otro invento mejor que el libro para leer, ¿sí? Yo no he podido con la pantalla, por ejemplo, ¿no? Y veo que inclusive los jóvenes y los niños se sienten mucho más a gusto, mucho más cómodos con un dispositivo como el libro, que se puede llevar, se puede abrir en cualquier momento, etcétera, ¿no? Si quieres agregar. Yo creo que hay una clave, o sea, hablemos del lector empedernido, eso se nace, ¿no? O sea, en una misma casa, dos hermanos, el uno lee mucho y el otro no lee, o sea, no funciona. No podemos ser enemigos de los medios digitales, eso es generacional. Nosotros nos apasionamos todavía por la página, el olor, el romanticismo, y a las otras generaciones eso no les importa. O sea, en una tablet o incluso en el teléfono se puede leer libros, ¿no? Incluso leen clásicos y esta cosa, ¿no? Yo no creo que se esté leyendo menos, yo incluso creo que se lee más, ¿no? El tema es que están leyendo otras cosas, ¿no? No es que los escritores tengamos que escribir para ese tipo, pero en algún momento tendremos que cuestionarnos, ¿no? Pero yo te diría que la clave es que el que esté motivando la lectura realmente se lo crea. O sea, que tenemos profesores de lenguaje que son antilectores, ¿no? O sea, te obligan a leer textos y hacen que que odies la literatura, ¿no? Entonces esos programas de los gobiernos donde tienes que leer esto y empiezas por los clásicos, leer el Quijote,
a los 14 años no vuelves a leer en tu vida, pues no. O sea, el Quijote es un libro que se disfruta después, ¿no? Incluso en la jubilación más que... Yo le digo a mis hijas, a veces, si leen un libro en la tercera página no te gusta, tíralo al carajo. O sea, hay un montón de libros esperándote, ¿no? Ahorita creo que hay más autores que lectores, ¿no? Lo que dice Jorge. Bueno, yo he visto profesoras que antes de leer la Isla del Tesoro, por ejemplo, pintan un barco, ponen un parche, llevan yo no sé qué a la clase y los engancha. Esa profesora es amante de la lectura. Esa profesora hará que los chicos lean. No la profesora que dicen para mañana el capítulo 2 y examen. Eso no es leer. O sea, te voy a contar una cosa grosera, perdón, antes de que... Pero mi abuelo era un gran lector, ¿no es cierto? Pero tenía problemas de digestión, entonces solía leer en el baño. Y entonces él cifraba la calidad de los libros por lo que se demoraba leyéndolo, ¿no? Entonces te decía, léetelo, lo leí en 3 cagadas, es buenísimo, ¿no? Eso nos hizo leer. Eso explica muchas cosas. No, yo quiero decir que mi nuevo trabajo de investigación es la relación entre poesía y tecnología. Y diferentes tecnologías afectan. La llegada de la tecnología de la escritura cambió la lírica y cambió la literatura para siempre, porque pospuso el sentido. En las sociedades del oral, dice Paul Sumter, en la letra y la voz, y en la literatura medieval, el sentido es un consenso que se arma cuando se reproduce cuando el poema sucede en colectivo y se reescribe a medida que va necesitando. Eso hacían los juglares, iban reescribiendo el texto. Pero cuando llega la escritura lo fija y el sentido entonces se vuelve algo para debatir después, y por eso hay una industria que trata de entender a Vallejo, ¿sí? Y también hay, es cierto, y en los Estados Unidos tenemos una Suprema Corte que se dedica a tratar de entender un texto. Entonces el sentido se vuelve una sociedad litigante que lo pospone. Dicho eso, pienso yo que las nuevas tecnologías han rescatado algo que se parecía perdido, y es una estética muy similar al haiku japonés del siglo XVI, que es la brevedad. Pero esa brevedad no solamente en la escritura, sino en la manera de consumirlo. Yo me rehúso a pensar, cuando dicen hace un bachiller, una persona que terminaba la secundaria hace 50 años sabía más que un licenciado hoy en día, no es cierto. Eso no es cierto. Porque cuando la computadora se daña, ¿a quién le pides ayuda? Buscas cualquier niño por ahí de 2 o 3 años y te dice. Ese niño, como dice Jorge, está leyendo otros sistemas de signos, y para reparar la computadora hay que leerla, como decía Humberto Eco, y hay que intervenir, y hay que jugar con el hipertexto. Ese es un proceso de lectura y de escritura. Bueno, yo quiero referirme a un caso que viene pasando no solamente en Colombia, sino en muchos lugares del mundo. En Argentina y en Colombia, un par de profesores renunciaron a la academia y publicaron en sus blogs unas cartas quejándose porque los estudiantes no aprendían, no leían, no participaban. Y a mí me llama poderosamente la atención que un profesor renuncie a su vocación, porque eso es como que un médico le diga a un enfermo, devuélvase porque usted está enfermo. A mí me parece que esa es la responsabilidad de uno como profesor. Es decir, mi estudiante llega enfermo, pongámoslo en comillas, no es un estudiante que lea, no es el texto escrito, pero yo no puedo de una vez decirle al estudiante o a desahuciarlo, ¿no? A darle un paliativo para que se vaya para la casa y termine de morir tranquilamente en su cama, ¿no? La responsabilidad de mía, como decía Diego hace un momento, es estimularlos y encontrar de alguna manera un camino para que ellos se conecten con ese universo maravilloso de la escritura, ¿no? Y también comparto lo que dice Diego acerca de que uno no puede imponerle a la gente ciertos libros. Mi hijo alguna vez, y que no le gustaba la lectura, porque yo le decía a mi hijo, nunca los obligué a leer, a ninguno de los dos, pero les ponía las trampas, ¿no? Allí están los libros. Y alguna vez yo le dije a mi hijo, mi amor, ¿por qué no lees? Me decía, papá, leer es aburrido. Me dijo él, entonces yo. Pero un día me dijo, yo quiero leerme Las 50 sombras de Grey. Me la pidió en una librería en Colombia y yo le dije, ok, vamos, yo te la compro. Porque a mí lo que me interesaba no era decirle, ¿por qué no te lees Crimen y Castigo? O sea, léete Crimen y Castigo, ¿sí? O léete, no sé, Guerra y Paz. Él me pidió Las 50 sombras de Grey.
Y yo entendí que para mí lo importante y para él lo importante era leer. Porque uno llega, y eso lo dijo Gabo y lo han dicho muchos, uno llega a los buenos libros a través de los malos libros. Como cuando uno empieza a educar el oído, ¿no? Uno empieza a escuchar música. Yo, hace mucho tiempo, y ustedes a lo mejor se van a sorprender, escuchaba a Eros Ramazzotti. Yo escuchaba a Eros Ramazzotti en los 90, pero mi oído empezó a transformarse y empecé a escuchar otras músicas, otros intérpretes, otras propuestas musicales, ¿no? Llegué a la bossa nova, llegué al blues, llegué al jazz. Y así como mi hijo comenzó con las 50 sombras de Grey, hoy tiene criterio. Y me dice, ese libro es malo. Y tiene tan solo tiene 20 años. Entonces yo digo, bueno, es un hombre que está educando su olfato, que está educando su oído, que está educando su vista, para ir, lógicamente, él escogiendo dentro de ese gran menú. Ahora Jorge decía, no hay una cosa más deprimente que una biblioteca o que una librería. Yo una vez fui al Ateneo en Buenos Aires y era una cosa como de 3 pisos y lo doloroso era que habían tantos libros y por ninguno estaba el mío, ¿no? Entonces, bien malo decir, ¿no? Como cuando dejé un libro en una librería y volví a los 2 meses, yo había dejado 10 y a los 2 meses el señor me devolvió 12. Yo dije, pero ¿cómo así si yo dejé 10? Entonces no hay una cosa más deprimente que una librería, ¿no? Porque, como dice Jorge, hay tanto para leer y a uno no le alcanza la vida. Es decir, se requieren de 3 vidas, 4 vidas para leer toda esa oferta que hay allí en el mercado. Y yo creo que lo importante, vuelvo y repito, es que los muchachos, sobre todo cuando están pequeños, es que me sucede a mí con chicos de 20, 23, 24 años, que uno los pone a leer un texto y no leen. Pero entonces hay que seguir en la brega, hay que seguir en la lucha, hay que seguir en el entusiasmo de que se vayan de alguna manera acercando pues, a eso que es obligatorio para ellos, ¿no? Que yo le digo a los estudiantes de periodismo, es que ustedes no escogieron otra cosa. Es decir, no escogieron otra carrera, escogieron fue esto. Y esto tiene que ver con esto. Entonces, me parece que hay que defender con ahínco esa pasión, ¿no? Porque me ha recordado el libro de un pedagog y poeta peruano que se llama Jorge Eslava, que escribió un libro sobre, es profesor también. Entonces, es una reflexión sobre cómo animar a los estudiantes a leer, porque él se encontraba con el mismo problema, porque no es un problema ni de un profesor ni de una generación, es un problema de largo. Y una de las reflexiones que a mí más me interesó, es un libro muy divertido que además recomiendo, se llama Un placer ausente. Una de las reflexiones que hacía, y me parece que tiene mucha razón, es que los padres, la sociedad, lucha porque el niño aprenda a leer, porque el niño tenga sus historias por la noche, cuando es pequeñito, le leen los padres, el niño aprende a leer, sí que le tiene... Y de pronto, cuando pasan una serie de años, a partir de los 8 años, ni los padres se vuelven a acordar de que su hijo tiene que leer o no tiene que leer, y el libro se acaba convirtiendo, la lectura se acaba convirtiendo en una obligación de la escuela. Entonces esa reflexión que él hacía sobre cómo la sociedad abandona de alguna manera a los niños a partir de una determinada edad y convierte algo que es divertido, ameno, que es con lo que el niño se va a dormir, que es el momento en que está con su padre, se acaba convirtiendo en una obligación. En fin, tiene otras reflexiones, pero porque además también da pistas de cómo engañar a algunos alumnos para conseguir que la lectura sea una aventura, no solamente el hecho de leer el libro, sino el hecho de apasionarse por conseguir un libro. Entonces, tiene trucos que yo recomiendo. Bueno, creo que podemos dar por cerrada la mesa redonda, pero no por cerrado el coloquio, porque en el refresco que les ofrecemos ahora al salir pueden seguir conversando con nuestros autores. Así que simplemente le agradezco.